Bueno, y para conectar el tema de la globalización con el neoliberalismo, hay un texto en la unidad 2 de la materia que se llama El neoliberalismo tardío. Lo fundamental de ese texto, que es de Daniel García Delgado, un politólogo argentino, está en un par de páginas de ese artículo, en donde habla de los ciclos neoliberales en la región. En la región se refiere a América Latina y particularmente a Sudamérica. El neoliberalismo, como ya vimos, está conectado con la globalización. Pensarlo de este modo, la globalización para expandirse el capital, internacionalizarse, que pueda circular libremente por todo el planeta, necesita estados débiles o que no intervengan en los ciclos económicos, que no controlen, que no regulen, que no pongan trabas. O sea, que el capital se mueva sin fronteras o por sobre encima de las fronteras nacionales. Que el capital domine las sociedades. Para lograr que el Estado de alguna manera sea menos importante, menos fuerte, más débil, con menos capacidades de control o de poder, el neoliberalismo como política económica fue clave, por lo que decíamos en el video anterior, ¿no? Porque los gobiernos neoliberales van a ser gobiernos que tengan justamente una idea política de intervenir lo menos posible en los procesos económicos, de favorecer a las grandes empresas multinacionales y de restringir derechos y capacidades, derechos sociales, económicos, laborales, y eliminar algunas capacidades que tiene el Estado de control o de poder generar algunas políticas sociales, etcétera. En ese texto entonces se define al neoliberalismo como un proceso económico que se caracteriza por por tres ciclos diferentes, ¿no? En América Latina el neoliberalismo llega, el primer ciclo, a fines de la década de los 70, eh, con la crisis del estado de bienestar que mencionamos, la revolución tecnológica. eh, América Latina está atravesando un proceso entre la década de los 70 y los 80 de dictaduras. La mayor parte de los gobiernos no eran democracias, eran gobiernos dictatoriales, gobiernos autoritarios, militares, etcétera, pero no funcionaban en general las reglas básicas del sistema democrático. En ese marco, la década de los 80 ve cómo de a poquito se empiezan a abrir procesos democráticos y se abren, hay una apertura democrática en la región, pero estos gobiernos democráticos asumen en condiciones complicadas, son débiles muchas veces, están presionados porque asumen con economías que están muy endeudadas, por ejemplo en la Argentina, con el peso de la deuda externa, cuando asume Alfonsín, condicionados por las instituciones financieras multinacionales como el FMI y el Banco Mundial, que por supuesto quieren cobrar lo suyo, tienen influencia en los asuntos económicos, o el peso de estas empresas multinacionales que son muy importantes y terminan determinando qué tipo de políticas económicas son las que hay que tomar sin generar inestabilidad o caos económico. Estos gobiernos democráticos eh, son débiles muchas veces, dijimos, logran sostener un estándar de reglas democráticas, pero las sociedades tienen cada vez mayores desigualdades, la distribución del ingreso entre los más ricos y los pobres es cada vez más amplia, más injusta. Y en la década de los 90 llega un segundo ciclo de políticas neoliberales, quizás el más importante hasta ahora. Este segundo ciclo de políticas neoliberales se va a denominar el Consenso de Washington. Washington por la capital de Estados Unidos. Consensos porque tiene que ver con que Estados Unidos es el actor político predominante, dominante en realidad, que de alguna manera convoca a los gobiernos democráticos o de los gobiernos de los países latinoamericanos a adoptar eh, determinadas políticas económicas que van a ser neoliberales
a cambio de ayuda económica, de favorecer los mercados, de prometer inversiones, de aliviar una situación conflictiva a nivel económico-social, bueno, de estar apoyando a los países de la región, pero condicionando esos apoyos a que se apliquen las políticas económicas neoliberales dictadas desde los organismos institucionales financieros como el Banco Mundial o el FMI. Esos organismos funcionan en Estados Unidos, se dirigen desde Estados Unidos y en gran parte están sostenidos por el Tesoro estadounidense. ¿Por qué Estados Unidos tiene tanta fuerza para poder convocar a los países y condicionar estas políticas económicas? Porque en la década de los 90 ya tenemos el llamado fin de la Guerra Fría. El fin de la Guerra Fría es el fin de ese enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, de la era bipolar, que divide el mundo en dos bloques ideológicos, el comunismo y el capitalismo. Bueno, eso ya en la década de los 90 no corre más. Se cayó el muro de Berlín, que era simbólico de esa etapa de la Guerra Fría. Se disolvió la Unión Soviética, que era la principal potencia política, militar, eh, principal sostén del mundo comunista. China, otro país comunista importante, ya estaba transitando un cambio en su economía hacia un modelo de capitalismo. Entonces en todo el mundo se da la hegemonía del capitalismo, en todo el mundo se da el triunfo de la mentalidad capitalista, gracias al fin de la Guerra Fría. La idea posmoderna coincide con esto del fin de los grandes relatos, del fin de las grandes ideologías, la idea de que a partir de ese momento para el mundo queda un momento de prosperidad, de avanzar hacia mayores grados de democratización, de incluir a las sociedades a través del consumo, del individualismo. Entonces es una forma de capitalismo más salvaje, dominada por los mercados, no por el Estado, y que va a generar grandes reformas económicas en todo el mundo y en particular en América Latina. Por ejemplo, en Argentina durante el gobierno de Menem. Es una sociedad que se va a transformar como una sociedad de servicios, de avance de los medios de comunicación, de la Internet, de mayor consumo, ¿no? La integración en la sociedad pasa por el consumo, por tener o no tener, la moda, la frivolidad. Cada vez hay más despolitización porque la crisis de las ideologías con esta idea de lo que se pone en crisis es la idea de que el mundo se puede cambiar. El triunfo del capitalismo en la década de los 90 impone la idea del relato único. Ya no hay nada que cambiar, no hay una realidad que cambiar en términos de una revolución. A lo sumo lo que hay que hacer es mejorar en esos países la aplicación de las políticas económicas capitalistas. Ser más eficientes, más eficaces, pero ya no hay una idea de revolución y de transformar la realidad. Esto va a generar cada vez más descontento en la población, más alejamiento de la población en relación a la política, descreimiento. En ese sentido es una despolitización. La idea de que la política ya no puede cambiar las cosas. Esto aleja sobre todo a los jóvenes de la política. Así como en el momento del estado de bienestar los jóvenes se acercaron a la política a través de los grandes movimientos sociales, juveniles, de masas, en la década de los 90 la política se aleja de los jóvenes. El joven se aísla, la juventud se individualiza, se vuelca en el consumo y a otro tipo de conductas que pueden ser de lo más frívolo y superficial hasta las adicciones. Este momento del capitalismo neoliberal, este segundo ciclo, tiene una crisis también, una pequeña crisis. Descontento social, la percepción de injusticia, la globalización también, en ese sentido, avanza como globalizando las experiencias de un mundo mejor. En algún momento empiezan a surgir, ya si no es un cambio de sistema, luchas por mejorar cosas, como ejemplo el ambiente, a través de organizaciones ecologistas,
la lucha por los derechos de las mujeres, de la población gay o lesbiana, indígenas, movimientos afros, grupos diferentes que empiezan a revalorizar sus culturas, sus identidades y que convocan a empezar a luchar un poco contra, a oponerse contra algunas consecuencias de este sistema cada vez más individualista, más excluyente. Y en algunos países como Argentina, donde el sistema económico realmente golpea e impacta muy negativamente en la población, como pasa a inicios de la década del 2000, con la crisis del 2001, comienza a darse una crisis de este segundo momento neoliberal y surgen algunos gobiernos llamados post-neoliberales. O sea, gobiernos populares posterior al neoliberalismo que empiezan a tratar de revalorizar el papel del Estado, de oponerse a algunas políticas de Estados Unidos, de favorecer la integración, por ejemplo, en Sudamérica. Lula en Brasil, Mujica en Uruguay, Evo Morales en Bolivia, Chávez en Venezuela, Néstor Kirchner en Argentina, Correa en Ecuador. Bueno, hay gobiernos que comienzan a darle una vuelta de tuerca a esto, que comienzan a pensar en otras formas de integración económica, política y cultural, que critican el neoliberalismo, y son 10 años aproximadamente de gobiernos llamados populistas, que parecen ser que van a dar vuelta a la página, pero finalmente en general en las sociedades terminan derrotados electoralmente, o caen, o son víctimas de alguna maniobra de dudosa legalidad, pero al final, ya entre 2015 y la actualidad, la mayor parte de los gobiernos en la región vuelven a ser neoliberales. Hay una tercera ola de neoliberalismo, un tercer ciclo de neoliberalismo. En Argentina se inicia con Macri en 2015 y particularmente ahora con Milei de 2023, que se vuelven a poner en legitimidad y con fuerza ideas de desmantelar el Estado, las políticas sociales, los servicios públicos, bueno, la intervención del Estado en la economía, a fin de garantizar una lucha contra la corrupción, para mayor transparencia, más eficacia, más eficiencia, etcétera. En eso estamos entonces en el marco de las políticas neoliberales en la región.